Grupo A, por favor. Gracias. Grupo B. Gracias. Grupo C. Gracias. Bien, antes de empezar esta otra parte, que viene a ser el método de capitalización de rentas, ahora mismo me estaban llamando todavía algunas personas interesadas en el tema del combo. Mire, la verdad es que son prácticamente la totalidad del curso que está adquiriendo. Les había dicho que hagan su inscripción el día viernes de la anterior semana, que reserven su combo. Como les digo, prácticamente todo el curso que se ha anotado. Hay algunas personas que todavía quieren hacerlo. No hay ningún problema. En realidad ya he pedido para todos ustedes su respectivo combo. Ya lo he dado por hecho. Las personas que aún no se han inscrito, no se preocupen, tienen el acceso a este combo. ¿Ya? Les había dicho también que tienen que cancelar hasta el día miércoles, ¿verdad? Hasta este día miércoles. Se ha ampliado esto para el día viernes porque también me han pedido algunas personas de que les demos un poquito más de tiempo. Entonces, hasta el día viernes en la mañana, eso sí, tiene que estar cancelado todo, de todas las personas que quieran adquirirlo. También les había mencionado, esto lo he hecho obviamente por su WhatsApp correspondiente a cada uno de los grupos. Les había indicado que íbamos a hacer el sorteo de tres instaladores para cada uno de los grupos, ¿verdad? Para que puedan instalar en 2 máquinas cada persona. Es decir, se va a sortear 3 instaladores para cada grupo. ¿Por qué lo hemos hecho esto? En realidad esto ya lo habíamos hecho en el anterior curso. Fue la primera experiencia que hemos tenido. ¿Ok? Esto es una forma también de nosotros compensar por el esfuerzo que están haciendo económico, porque quieras o no es un esfuerzo económico que se tiene. ¿Ok? Pero vamos a hacer una excepción en este curso, y eso sí quiero, por favor, les voy a pedir a todos ustedes fraternalmente que por favor no comenten con ninguna otra persona que haya pasado esta clase. Hemos decidido hacer lo siguiente: vamos a habilitar cada instalador, cada DVD instalador de todos ustedes para 2 CPUs, o sea, para 2 computadoras, para 2 IPs independientes. Es decir, usted puede instalar en su computadora y puede instalar en su portátil más, por ejemplo, ¿verdad? El que está en la oficina, por ejemplo, y su portátil. ¿Ya? Todos van a tener entonces opción a esto. Con un solo instalador, con un solo DVD instalador. Entonces, cada instalador va a ser para 2 computadoras. Desde luego, por si acaso, no con esto van a agarrar y le van a prestar al vecino para que instale en su computadora. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la certeza de que el vecino haga una copia y le dé a otra persona, o instalen 2 computadoras adicionalmente, con lo cual bloquearía simplemente su programa. Entonces esto se tiene que manejar siempre de manera individual. Y como les decía, no comenten con otras personas que han pasado este curso, porque esto no ha sido así anteriormente. Esta es la primera vez que se les va a dar para 2 IPs, para cada uno de ustedes, ¿ya? Con esto, digamos, estaríamos salvando este aspecto de que muchas personas, por ejemplo, me dicen: yo trabajo en mi computadora, pero también trabajo en mi estacionaria y quiero trabajar en ambas, ¿ya? Desde luego, esto es porque, como os digo, prácticamente han sido todos los que se han inscrito. Pero por favor, vayan ya haciendo su cancelación. Todos ustedes tienen hasta el día viernes por la mañana para estos 450 bolivianos. Estos 450 bolivianos implica, por si acaso, el envío de sus certificados, implica el envío de su programa, implica el envío de su libro directamente a sus domicilios, ¿verdad? A sus oficinas, si quieren ustedes, donde me manden su dirección, vía courier. No van a moverse, directamente les va a llegar a su courier, ¿ya?
o pueden recoger también del courier de su ciudad respectiva. Algunas personas, por ejemplo, me dicen, yo viajo mucho y prefiero ir a recoger del courier de la oficina que esté en mi departamento. Entonces también se les da esa opción, ¿no? Pero por favor, nuevamente les pido de que no comenten con otros grupos, porque no ha sido así. Ellos están bloqueados por el tema de que solamente es para un IP. ¿Ok? Las personas que aún faltaban entonces pueden hacerlo, por favor, pueden hacerlo el día de hoy, no hay ningún problema. Ya, mándenme ese mensaje de combo, de los 3 grupos les estoy diciendo, mándenme el tema de combo para que eso ya vayamos reservando, ¿ya? Bien, otro aspecto importante que también no les había comentado ese día es de que esta parte de matemática financiera van a tener una calculadora financiera digital, desde luego, en la que ustedes van a meter los datos simplemente y ya van a obtener los valores. Y esto lo pueden pasar a su celular para que puedan manejarla en su celular, desde su celular. ¿Ya? Tiene todo esto un video tutorial. Esta nueva versión del FLAP tiene un video tutorial. Está en el mismo instalador, por si acaso, en el cual se indica paso a paso cómo hacer la instalación, cómo manejar el programa, qué botones debo apretar y todo lo demás, para calcular el tema de la construcción, el tema de depreciación, para todo eso. Ya, entonces hay un tutorial, que es un video. Con ese video, digamos, estamos salvando el tema de que no me acuerdo, tengo que recurrir a otra persona para que me enseñe. No, con este video ustedes ya pueden manejarlo solitos. Bien, eso era todo entonces por el tema del combo. Lastimosamente, en el tema del registro para dar su examen, no todos han enviado su solicitud de examen. Por si acaso es obligatorio esto. El examen no tiene ningún costo, por favor. Ya les he explicado desde el primer día esto. Y es necesario que envíen por el tema de sus certificados, ¿no? Y para el envío de sus documentos. Por eso es que les pido que pongan todos esos datos. Si no van a dar el examen, ni modo, ¿no? Deberían hacerlo. Es un examen muy simple. Pero si no lo van a dar, ni modo. Pero igual tienen que enviarme sus datos para el tema de los certificados, ¿verdad? Entonces, por favor, eso más. No se olviden, tienen que hacer su solicitud para el examen. Es ese correo electrónico que les he mandado el día, creo que les ha mandado el formato de texto, de Word, para que lo abran en sus grupos. Ahí les dice qué es lo que deben introducir, qué datos deben introducir. Además les digo las fechas del examen, del envío de documentos y del envío de certificados. Bien, por favor, los que no lo han hecho, háganlo, por favor, el día de hoy, máximo el día de mañana. ¿Ok? Bien, continuamos entonces con la clase del día de hoy. Bien, vamos a ver ahora el tercer método de este curso. Es el método de capitalización de rentas o ingresos. Señores, este es uno de los métodos que más se utiliza en el exterior. Es el que más se utiliza. Y en realidad este es un método muy sencillo, muy fácil, muy fácil. Este método se refiere básicamente al alquiler de una propiedad. Estoy hablando de toda una propiedad, no de un dormitorio, no, estoy hablando de toda la propiedad, por si acaso. Si usted conoce el alquiler de mercado, el valor de mercado de alquiler de una propiedad, puede conocer o puede dar con el valor de la propiedad global, ¿sí? El valor de la propiedad de mercado. Aparentemente, esto es difícil de creer, ¿verdad? Porque ustedes dirán, si yo sé el valor de un alquiler de mercado de esta propiedad, entonces, ¿puedo determinar el valor de la propiedad en sí? ¿El costo o el valor de la propiedad? Sí, sí se puede, porque el alquiler está directamente relacionado con
la propiedad. Está directamente relacionado con el valor de la propiedad, el monto del alquiler. En realidad nosotros hemos llevado a cabo un montón de series, un montón de fórmulas, hasta llegar con el valor más preciso para esto, ¿sí? Hemos requerido nosotros hacer un montón de experiencias para estar seguros de lo que estábamos haciendo. Este método se lo maneja, como les digo, en todo el mundo y lo hemos adaptado de forma muy precisa para Bolivia. El valor que ustedes van a determinar es prácticamente el 95% del valor real de la propiedad. Es un valor muy exacto en realidad, como si se dan cuenta, llegar al 95% es un valor muy exacto, ¿sí? Y esto, ¿por qué se da en otras partes? ¿Por qué en otras partes manejan este método de capitalización de rentas? En realidad lo que hacen otras personas en otros países, existen por ejemplo estos inversionistas en bienes inmuebles, ¿verdad? Son personas muy ricas que ganan e invierten en inmuebles, como por ejemplo Donald Trump, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos agarran y dicen, bueno, yo me voy a comprar esta propiedad que está en el mercado. Escúchenme bien, voy a comprar esta propiedad que está en el mercado, ¿ya? Ellos agarran y dicen, bueno, si yo compro esta propiedad, la pongo muy bonita y la ofrezco luego en alquiler, ¿sí? En vez de, por ejemplo, invertir en algún otro negocio, yo inversionista, en vez de invertir en otro negocio, voy a invertir en esta propiedad. ¿Qué rédito me va a dar esta propiedad? ¿Qué es lo que me va a dar? ¿Qué retorno me da esta inversión, perdón? ¿Qué retorno me está dando esta inversión? Es simplemente el alquiler, si se dan cuenta. Es lo que yo estoy obteniendo mensualmente por el alquiler. Ese rédito o ese monto que me está dando este bien, obviamente tiene que cubrir mis expectativas de inversión, ¿verdad? De mercado, me tiene que cubrir. Es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Yo me compro un departamento y sé que este departamento, si lo voy a poner en alquiler, se va a pagar solito. Es la misma idea que se maneja. Si yo, entonces, conozco el alquiler, el monto del alquiler, puedo determinar el valor de esa propiedad. Puedo determinar. Pero para esto, ¿qué tendré que hacer? Lo único que tengo que hacer es traer ese flujo de dinero que se ha de generar en el futuro durante un determinado tiempo, ¿sí? Durante un determinado tiempo, esos alquileres que se han de generar en todo el futuro, tengo que traerlos como un monto al presente. Es decir, estaríamos determinando el capital inicial, si se dan cuenta. Esto habíamos visto con el último factor, se llama el factor de actualización de la serie. Es justamente eso lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos inversionistas en el exterior? Agarran, contratan a un perito evaluador, le dicen, vea, determine si este valor de esta propiedad va a cubrir ese mínimo que yo necesito, ese alquiler, ¿verdad? Aquí yo tengo mis expectativas, por ejemplo, de lo que yo necesito de mi capital, además necesito de lo que va a ser de mis utilidades, porque tiene que cubrir todas mis expectativas. ¿Sí o no? Eso es así. Es como que yo, en vez de invertir en un negocio, ese negocio me va a dar las ventas que yo realice de mi producto que haga. Entonces, en vez de eso, lo que estoy diciendo, me estoy comprando una propiedad, pero esta me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar los alquileres. Y esos alquileres son directamente para mí. ¿Sí? Son de mi propiedad. Entonces, yo soy el directo beneficiario de esos alquileres. Y esto me tiene que cubrir, obviamente, mis gastos financieros y todo lo demás. Esa es la lógica que se maneja para el método de capitalización de rentas. Ahora, ustedes, por ejemplo, se preguntarán, pero ¿qué pasa si es una vivienda, por ejemplo? ¿Habrá diferencia entre si es vivienda o es negocio? ¿Habrá diferencia? Pues no, señores. No hay ninguna diferencia. Porque obviamente lo que tenemos que ver es el monto de alquiler que se está pagando por ese bien en el determinado lugar que se está haciendo la evaluación o se está determinando este valor. Para que me entiendan. Si por ejemplo ustedes agarrasen el día de hoy y necesitan, por ejemplo, de una vivienda, necesitan de un departamento, ustedes recién se han casado,
¿ya? Usted, por ejemplo, tiene un determinado ingreso mensual. Su esposa tiene un determinado ingreso mensual, ¿ya? De los dos tienen un determinado monto para pagar un alquiler. ¿Ok? Entonces lo que hacen es lo siguiente, dicen, bueno, mi amor, vamos a buscar un departamentito que esté lo más cerca posible de nuestros trabajos. Y además ese departamento tiene que tener estas características, tiene que tener por lo menos 2 dormitorios, tiene que tener 2 baños, tiene que tener la cocina, tiene que tener las áreas de servicio, el living, el comedor, en fin, ¿verdad? Entonces, esas 2 personas se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ahora busquemos un alquiler que esté para esto. Supongamos que tienen $450, ya eso es lo que pueden pagar el alquiler entre los 2. Bien, buscan en la zona donde quieren encontrar esa vivienda para que que vayan a vivir. Resulta que encuentran una vivienda que es moderna, es muy bonita, está recién acabada, es un departamento que están dando en alquiler, sus características constructivas son muy buenas, ¿ok? Tiene los dormitorios que ustedes necesitan, tienen el baño, tienen todo lo demás. Bien, van donde el dueño y le dicen, estoy muy interesado, ¿cuánto es lo que pide? Y el dueño, supongan que les dice, bueno, yo estoy pidiendo $500 mensuales. $500 mensuales se va de nuestro presupuesto, pero podríamos estirar un poquito más para tener esto. Bien, buscan un segundo departamento. Han encontrado un departamento que está muy cercano, está a pocas cuadras en realidad de este departamento que habían encontrado, pero resulta que este otro departamento es un poco más antiguo, sus características constructivas no son tan buenas como la anterior, ¿sí? Tiene el mismo número de dormitorios, tiene el mismo número de baños y todo lo demás, ¿sí? Pero ustedes ven que obviamente es diferente, ¿sí? Tiene menores características o características inferiores a la que estaban yendo al principio a averiguar, ¿verdad? Del primer departamento. Y seguramente el dueño, cuando vayan a preguntar, les dirá, bueno, mire, por el alquiler estamos pidiendo $420. Ahora díganme una cosa, todos, ¿cuál creen que tiene mayor valor de mercado? ¿El departamento 1 o el departamento 2? Ya como propiedad, no como alquiler. ¿Cuál tendrá mayor valor de mercado? Obviamente el departamento 1, sí, tiene mayor valor de mercado. Es decir, el valor de mercado está entonces de acuerdo al monto de alquiler. ¿Está de acuerdo al monto de alquiler? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, está completamente de acuerdo al alquiler que se va a pagar. Sí, está en relación directa. Y es así como juega el mercado. El mercado es tan sabio, pero tan sabio, les digo que los propietarios tienen que adaptar su alquiler de acuerdo a las necesidades que se tenga, ¿verdad?, en el mercado. Por ejemplo, ustedes han notado que estos últimos 2 años, por lo menos en lo que era el primer año, el monto del alquiler ha bajado o ha subido en general. ¿Los alquileres han subido o han bajado? Han bajado, ¿verdad? Han bajado. Es a nivel general, han bajado los alquileres. Pero entonces, ¿esto implicaría también que el valor de las propiedades han bajado? ¿Y es cierto o no es cierto? ¿Han bajado las propiedades? Sí, han bajado. Evidentemente han bajado. Eso es completamente cierto. Entonces sí tiene relación el monto del alquiler con el valor de la propiedad. Ahora, obviamente existen excepciones y esto es cierto, ¿no? Hay algunos lugares, por ejemplo, en que se ha mantenido y el valor de la propiedad se ha mantenido. Hay algunos otros que hasta han aumentado, posiblemente podría darse. Ya les digo, depende de la zona, depende del lugar, depende de las características y todo lo demás. Pero en general han bajado. ¿Ya? Ahora bien, esto implicaría, señores, de que está directamente relacionado el valor del alquiler con el valor de la propiedad. Y es cierto esto, es completamente cierto.
Si nos vamos a los negocios, es lo mismo. Supongan ustedes que van a ir a alquilar, ustedes son comerciantes, ¿ya? Tienen productos que tienen que vender. Supongan ustedes que son comestibles, ¿ya? Y necesitan de un local comercial. Imagínense que han encontrado un local comercial que tiene no buenas características. Es un local, digamos que más bien está en no muy buen estado, ya está en deterioro. Es obviamente para alquiler, han encontrado uno que está bien el remodeladito, lo que sea, pero ya es antiguo. Pero resulta que este negocio está frente a un mercado, a un abasto. ¿Ya? Han encontrado, por ejemplo, otro local comercial. Un local que es mucho más nuevo, mucho más bonito, tiene las mismas características que ustedes requieren en el espacio que necesitan para almacenar, todo lo que ustedes necesitan, pero este se encuentra a unas 7, 8 cuadras del lugar donde están yendo a hacer o de donde han encontrado este primer local que estaba frente a un mercado. A ver, díganme una cosa, ¿cuál creen que tendrá mayor valor de alquiler? ¿El primero o el segundo? ¿El primero o el segundo? ¿El que está frente al mercado o el que está a unas 7, 8 cuadras del mercado? El primero, ¿verdad? El primero. Sí, es el primero, porque obviamente este lugar es favorable para su negocio, que es venta de comestibles, por ejemplo. Sí, está de acuerdo a eso, al negocio que ustedes están implementando. Pero a pesar de que el otro era más nuevito y todo lo demás, no importa, va a ser superior el valor de mercado de este. Pero en realidad ahí tendríamos que ver el aspecto no de la construcción, sino más bien de qué. Exacto, el emplazamiento del terreno, dónde se ubica. La ubicación en este caso es lo importante para el tema comercial, ¿verdad? Pero también entonces su alquiler estará en referencia al valor de la propiedad. ¿Estará en referencia al valor de la propiedad? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Esos locales comerciales que se encuentran frente a un abasto, por ejemplo, tienen mucho mayor valor comercial que aquellos otros que a pesar de que sean más bonitos, más nuevitos y lo que sea, se encuentran más lejos. Sí, sí tienen mayor valor. Pero es por el... Entonces, de una o de otra manera, la propiedad. Es muy simple, como les digo, pero hay que tener cierto cuidado al manejar estas variables. Fíjense bien, el concepto de este método es el que el valor de la riqueza presente depende de los beneficios. Hola, hola. Sí, no sé si creo que hay problemas con el audio, me dicen, ¿no? Esto es en el grupo A, en el grupo B. Sí, en el grupo C también. A ver, por favor, voy a cambiar, por favor, de audio. Espérenme un segundo, voy a cambiar de audio. Bien, ahora cómo me están copiando, por favor. ¿Cómo está el retorno? ¿Ha mejorado?
Bien, creo que sí, creo que está mejor el retorno. Se escucha abajo, dicen, por favor, quiero que me digan para que... Ahora, ¿cómo está? Grupo A, por favor, ¿cómo me está copiando? Gracias. Grupo B. El audio, por favor, ¿está bien? Perfecto. Grupo C. Muy bien. Bueno, continuemos entonces. Bien, vamos a ver entonces que, como les decía, el concepto de este método es que el valor presente depende de los beneficios futuros derivados de la propiedad de un bien. Este método es el ejemplo típico del principio de anticipación. Nosotros compramos un inmueble que es susceptible de producir un ingreso. Todos los inmuebles, por ejemplo, por ese caso, son susceptibles de producir un ingreso, que es el alquiler, ¿verdad? Con el propósito de obtener mediante esta compra el derecho de recibir los beneficios de la propiedad que se genere en el futuro, es decir, ese alquiler. Nosotros somos los propietarios de ese alquiler. Generalmente, este método, debido a sus características, es aplicado también al método de evaluación, a la evaluación de bienes inmuebles sometidos al tratamiento de conservación o de preservación. Este método de capitalización de rentas, ustedes lo pueden utilizar, por ejemplo, cuando vayan a determinar el valor de un bien que está sometido a este tratamiento de preservación o de conservación. Obviamente, ustedes saben bien que estos son bienes que tienen cierto tratamiento especial, ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, que tienen un tratamiento y dependiendo de la categoría en que se encuentren, que no podemos ni siquiera tocar lo de adentro, ni la fachada, ni lo de adentro, ni nada, ¿verdad? Hay otros, en cambio, que tenemos que mantener la fachada, pero podemos hacer modificaciones interiores, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el casco viejo de todas las ciudades, existen estas propiedades que ya han cumplido su vida útil, pero que de repente los propietarios agarran y los convierten en locales comerciales, ¿verdad? Los adaptan interiormente, los ponen muy bonitos y los dan en alquiler. En realidad, lo que aquí estaríamos es determinando el valor de toda la propiedad, ¿verdad? De ese bien que estamos yendo a valorar. ¿Por qué? Porque estos locales comerciales tienen un valor de mercado referente a lo que son los alquileres. Es lo que se hace generalmente, ¿verdad? ¿O no? Es lo que se hace. Se hacen estas oficinas, se hacen estos locales comerciales, estas galerías, en este tipo de propiedades, como les digo, que tienen ese cierto tipo de tratamiento. Ahora bien, hay algunos que tienen un tratamiento muy específico en el que no se puede ni siquiera tocar lo de adentro. Y en ese caso, obviamente, tendremos o se tendrá que contratar a un especialista en el tema para determinar el valor de esa propiedad, que ese es un aspecto obviamente muy diferente. Pero en el caso de que sí exista esa propiedad para la remodelación, para la restauración, en fin, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Podemos hacerlo. Y eso es en realidad, yo diría, el 99.9% de las propiedades que sí se pueden hacer, ¿ya? Que sí se pueden valorar en el mercado por este método. Es un método entonces que se dirige básicamente al alquiler de esa propiedad para poder determinar. No se olviden que estos bienes de tratamiento específico tienen un problema. Muchas veces no podemos encontrar antecedentes, por ejemplo, para determinar el valor del terreno, ¿verdad? Porque son terrenos, como les digo, que tienen esa complejidad adicional, ¿ya? Si pudiésemos, por ejemplo, determinar un terreno, el valor de un terreno de una propiedad de estas características para construir un edificio, obviamente, eso ya cambia la perspectiva, ¿no? Pero no, como son de tratamiento específico, solamente podemos cambiar, por ejemplo, alguna parte interior, ¿verdad? Modificarla, restaurarla, en fin. Pero la fachada tendríamos que mantenerla o restaurarla simplemente. Entonces tenemos que ver ese aspecto, ¿ya? Pero nos sirve, y nos sirve muchísimo, muchísimo para determinar el valor de estas propiedades, siempre de acuerdo a lo que es el valor del alquiler. Los valuadores lo emplean considerando que se ha comprobado que existe un alto grado de correlación entre los precios de compra y la productividad de este bien inmueble. La productividad vendría a ser simplemente el alquiler que se va a obtener.
En consecuencia, el ingreso, vale decir el alquiler, es una buena herramienta para medir el valor de mercado de esta propiedad. Es importante aclarar que este método se basa en el método de la capitalización del ingreso neto, es decir, del alquiler neto, el que a su vez es determinado por la diferencia entre el ingreso bruto y los gastos estimados. Bien, anoten esto, por favor. Anoten esto, por favor. Del alquiler que obtenemos de mercado de referencia, del alquiler que obtenemos de mercado de referencia de esa propiedad, lo único que tenemos que restarle es el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Es el IVA. Ese es el único gasto que vamos a restarle al alquiler. Es decir, ustedes cuando obtengan el alquiler de referencia para calcular el valor de una propiedad de estas características, lo único que le van a restar es el IVA, ¿ya? Y así obtendrán el ingreso neto, que es con el que vamos a trabajar. Cualquier variación de estos factores y sobre todo en la evaluación de capitalización puede llevar al técnico a resultados muy distintos y a veces alejados de la realidad, especialmente en la época actual debido a la falta de estabilidad de algunos signos monetarios, como por ejemplo la tasa de interés. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular a qué tasa de interés vamos a capitalizar, ¿verdad? Tenemos que capitalizar, ya les he dicho. La renta efectiva es fácilmente calculable en cuanto se disponga de datos precisos. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando vayan a valorar un bien mediante este método de capitalización de rentas, escúchenme bien, por favor. Lo que deben hacer es encontrar bienes similares que estén en la misma zona de valor, siempre tienen que estar en la misma zona de valor, bienes que sean similares y que estén obviamente en alquiler. Tenemos que encontrar entonces alquileres de referencia. ¿Podríamos hacer algunas modificaciones con algunos factores de ajuste? Sí, si gustan hacerlo, sí, pueden hacerlo. Ya saben cómo hacer factores de ajuste, ¿verdad? Para cualquier cosa. Pueden hacerlo si gustan, ¿ya? Pero lo importante es encontrar estos antecedentes. Aquí no vamos a ir a encontrar antecedentes de terrenos, ni estamos yendo a encontrar antecedentes de construcciones, ni de nada. Aquí estamos haciendo de alquileres de bienes que sean similares. Tienen que ser similares, tienen que estar dados en la misma zona, tienen que tener la misma vetustez, ¿sí? Es decir, tienen que ser así de antiguos los antecedentes y la misma funcionalidad. Por favor, eso es lo único que se pide en este método, ¿ya? En cambio, señores, la tasa de interés, ese sí es el problema para aplicar este método, determinar la tasa de interés. Anoten, por favor, la tasa de interés referencial para la aplicación de este método, la tasa de interés referencial para la aplicación de este método es la tasa de interés pasiva. Pasiva. Anoten entre paréntesis, depósitos a plazo fijo en dólares. ¿Sí? Es la tasa de interés pasiva. Pero a esta tasa se le debe descontar, anoten, a esta tasa se le debe descontar la inflación esperada. La inflación esperada. Lo que estaríamos haciendo entonces es encontrar la tasa de interés real, así se llama, tasa de interés real. Ya no la tasa de interés nominal, sino la tasa de interés real. Este valor ustedes lo pueden encontrar en las páginas del Banco Central de Bolivia. También les voy a mostrar más adelante cómo hacerlo. Ingresan a la página del Banco Central de Bolivia, se van a tasas de interés real, se van a depósitos a plazo fijo, encuentran cuál es el depósito a plazo fijo a mayor tiempo en dólares y simplemente le restan lo que es la inflación esperada. Y eso sería la tasa de interés real, que es con la que vamos a capitalizar. Pero muchos de ustedes me dirán, ingeniero, ya aquí me he confundido, no soy economista, no, para mí eso es chino. Bueno, si tiene problemas, no se preocupe, me llama usted, me dice, ingeniero, quiero en este momento aplicar el método de capitalización de rentas, ¿cuál es la tasa que debo utilizar? Ya, me llama y me dice, por favor, dígame a qué tasa de interés debo capitalizar. En otras palabras, para que ustedes estén tranquilos. ¿Me han entendido?
¿Sí? No, la tasa de interés real no es la tasa de interés pasiva, por favor. La tasa de interés pasiva es la que corresponde a depósitos a plazo fijo. Hemos visto al principio. Eso se llama tasa de interés pasiva, ¿ya? Esa es la tasa de interés pasiva, lo que corresponde a depósitos a plazo fijo. Ahora, a esa tasa de interés pasiva se le resta la inflación esperada. La inflación esperada, y esto lo vamos a ver también cuando veamos actualización de bienes, la inflación es obviamente lo que le quita valor al dinero en el tiempo, ¿verdad? Es decir, señores, y para no hacer mucho, profundizar en este tema, ya les he dado la opción de que me llamen, no hay problema, pero para que entiendan ustedes pueden comprar una cierta cantidad de bienes y servicios el día de hoy, por ejemplo, con 100 bolivianos. Una cierta cantidad, por ejemplo, de panes, una cierta cantidad de tomates, una cierta cantidad de, en fin, ¿verdad? Pueden comprar el día de hoy. Pero dentro de 4 meses, ¿van a poder comprar la misma cantidad de bienes? Seguramente que no. Va a ser menor todavía, ¿verdad? Van a comprar menos bienes. De aquí a 6 o 7 años, va a ser menor todavía, ¿verdad? Entonces, es eso lo que me mide justamente la inflación, ¿ya? Es la pérdida del valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Es la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es eso, justamente, evitar esa pérdida. Por eso es que le restamos la inflación esperada, ¿ya? Pero para fines de cálculo, ustedes simplemente me mandan un WhatsApp, me dicen, en este momento estoy aplicando su método de capitalización, ¿cuál es la tasa que debo aplicar? Y yo les voy a mandar en ese momento qué tasa van a aplicar, ¿ya? Ustedes la van a introducir en su calculadora financiera que les voy a enviar en el programa y listo, ya van a obtener el valor de esa propiedad. Bien. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para determinar entonces este método? Primero determinamos la renta total o el ingreso bruto esperado. La renta total, es decir, el alquiler de esa propiedad. Puede ser de esa propiedad o puede ser de bienes que sean comparables, ¿verdad? Que hemos encontrado en el mercado. Determinamos los gastos estimados. ¿Cuál era el único gasto que íbamos a determinar? ¿Cuál era el único que debíamos restar? Ya les he dicho. El IVA es lo único que vamos a restar. No le van a restar, por ejemplo, aquí gastos de mantenimiento, gastos de luz, de servicios públicos, agua, administración, no, nada de eso. Lo único que le restan es el IVA y acuérdense de eso. A ese valor que han obtenido le restan el valor que es el IVA, ¿ok? Y eso sería la renta neta. Entonces, la renta neta, como ustedes pueden ver acá, la renta neta es igual a la renta bruta menos el IVA, ¿ya? Menos el IVA. Luego determinamos el tiempo de capitalización. ¿A cuántos años vamos a hacer esto? Anoten eso, por favor. El análisis en Bolivia es a 24 años. 24 años. O 288 meses. Anoten eso, por favor. Ese es clave, por favor, esto de acá. Tienen que capitalizar a 288 meses. ¿Ok? Eso es el periodo. Luego determinamos el valor del inmueble, el valor final del inmueble, aplicando ese método que les he mostrado al final, ¿verdad? El método del factor de actualización de la serie, ¿ya? El método de actualización de la serie, el factor, perdón, que es el FAS. Eso hemos visto en la matemática financiera, lo que hemos visto anteriormente. Bien, veamos los contratos de alquiler, o los que vamos a hacer referencia a nuestro estudio, porque tenemos que tener esas referencias, ¿verdad? Es necesario realizar una primera investigación de los contratos de alquiler para poder tener la posibilidad de regular, estas rentas o estos ingresos, tales como los de alquiler. Les había dicho que podemos utilizar el alquiler de la propiedad, si es que está dada en alquiler, por ejemplo, o podemos utilizar antecedentes de bienes que sean similares, que estén en la zona, que tengan la misma funcionalidad, que tengan la misma vetustez.
Si nosotros obtenemos estos antecedentes, sus alquileres, podemos utilizarlos en nuestro análisis. Que dichos contratos de alquiler, los que estamos tomando en cuenta, tengan un año menos de suscritos. Es decir, no vamos a basarnos en alquileres de hace más de un año. Ustedes han visto, por ejemplo, con esto que ha pasado de la pandemia, no podríamos utilizar, por ejemplo, alquileres de referencia del 2019, por ejemplo, o del 2018, para calcular un bien ahora en el 2022. No podemos hacerlo, porque ha cambiado la situación, ¿verdad? El canon de arrendamiento no debe pasar o sobrepasar los topes legales, en caso de que exista norma al respecto. No se olviden que lo que les estoy hablando estos días es algo que ya está consagrado dentro de lo que son las normas de evaluación a nivel internacional. Justamente es eso, ¿verdad? En Bolivia, anoten por favor, no existe topes legales. No existe topes legales, ¿ya? En Bolivia usted puede poner su alquiler al monto que se le dé la gana. No hay problema. Otra cosa es que lo alquile, ¿verdad? El mercado, como les decía, es tan sabio que va a hacer que usted tenga una presión para bajar ese alquiler hasta que pueda darlo en alquiler. Y eso es verdad. Eso se refiere básicamente a los que ofertan y a los que demandan, ¿verdad? De ahí viene el precio de equilibrio, o en este caso el alquiler, ¿ya? Y en Bolivia es un mercado abierto, completamente abierto. Es uno de los mejores ejemplos que hay. Sí, es uno de los mejores. Aunque me digan acá de que ya van a ser casi 2 décadas que estamos con partidos socialistas y todo lo demás en gobierno, no importa. Este es un mercado capitalista, liberal, y así lo hemos trabajado siempre, ¿verdad? Es el mejor ejemplo de lo que es el capitalismo. Es un mercado completamente abierto. Aquí no hay restricciones, no existen restricciones de mercado. Y eso es lo mejor, desde luego, en la economía. Muy bien. Que los montos relacionados con el pago de servicios públicos, cuotas de administración, no se incluyen en el cálculo correspondiente para la aplicación de dicho método. Entonces, el valor final del inmueble será simplemente a la renta neta multiplicado por este factor de actualización de la serie. Ese es el valor final de todo el inmueble. Encontramos la renta neta, que es la renta bruta menos el IVA, y multiplicamos por este factor FAS, que ya lo hemos visto en los factores de matemáticas financieras. Bien, les había dicho que el número de periodos es de 24 años o 288 meses. En este tiempo nosotros vamos a capitalizar nuestro dinero. Bien, tenemos que determinar la tasa de interés. Sí, la tasa de interés. Ya les he dicho, ustedes cuando quieran aplicar este método, simplemente me llaman, yo les voy a decir cuál es la tasa de interés referencial que deben utilizar. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora un ejemplo. Por favor, presten atención. Vamos a ver un ejemplito. Con este ejemplo va a quedar completamente claro. Y van a ver lo sencillo que voy a decir. Vean, por favor. Se necesita evaluar una vivienda de 2 plantas, construida mediante el sistema mixto de muros portantes y elementos de hormigón armado. Este bien inmueble ha sido edificado en 1975. En fecha 9 de marzo del 2001, hablamos del año pasado, requirió ser evaluada por orden judicial. Sí, el año de la avalúo es del 2021. Esta edificación, este bien que en realidad se realizó, este avalúo se realizó, estaba cerca de la plaza central, constaba de 9 ambientes. Fíjense bien, tenía 9 ambientes esta propiedad. Y tenía que ser valorada para fines de compra, ¿ya? Tenía 2 locales comerciales que daban a la calle. Sí, 2 locales comerciales que daban a la calle. Era una vivienda, como les digo, construida en 1975, era antigua la vivienda, pero había sido remodelada justamente para este efecto. Sí, estaba en el centro de la ciudad, así que ahí tenemos los ambientes que se alquilaban. Tenían 2 locales comerciales que daban a la calle. Tenía 4 viviendas familiares, estas que llaman dormitorios, que están en la parte de atrás. Las 4 también se alquilaban. Y tiene además 3 depósitos pequeños, por los que también se cobraba un alquiler.
La información de mercado obtenida por el valuador coincide con los valores de mercado de propiedades de similares características. Eso sí, si no encuentran el valor del alquiler de este bien directamente, pueden hacerlo con antecedentes, ya les he dicho. Pero tienen que tener la misma vetustez, tienen que tener la misma funcionalidad y deben pertenecer a la misma zona. Se ha determinado obtener el valor de mercado del bien inmueble por el método de capitalización de rentas debido principalmente a las características de este inmueble. La tasa nominal es del 3% anual, ¿ya? Esta es la tasa de interés que vamos a utilizar, la tasa de interés pasiva. Bien, fíjense bien, por favor. Primero calculamos la edad del inmueble. Esta evaluación se ha hecho en el 2021, fíjense bien. El año de construcción es del 75. Entonces, ¿qué edad tiene este inmueble? 46 años. 46 años. Determinamos el periodo de actualización del bien inmueble. Vamos a actualizar a 24 años, no se olviden, a 24 años. 24 años o 288 meses. ¿Ya? Ese es el periodo. Esta es la potencia, en otras palabras. El número de periodos, 288. La tasa de interés que vamos a utilizar es del 3%. La tasa de interés que vamos a utilizar es del 3%. Bien, pero ¿los alquileres se pagan de forma anual o se pagan de forma mensual? A ver, díganme. ¿Los alquileres se pagan de forma anual o de forma mensual? De forma mensual, ¿verdad? Entonces, ese 3% tenemos que transformarlo a una tasa de interés mensual. Esta tasa que tengo aquí es una tasa referencial anual. Tengo que transformarla a una tasa de interés mensual. No es cuestión de dividir entre 12. Tengo que aplicar esta formulita que ustedes ven ahí. Reemplazo el dato. Aquí tengo 1 más la tasa de interés, 0.03, elevado a la T. Estoy transformando años a meses, 1 entre 12, menos 1. Y esto nos da 0,2466%. Esta es la tasa que voy a utilizar, 0,2466%. ¿Ya? Muy bien, ya tengo entonces la tasa de interés mensual. Tengo el número de periodos. Obtengo el factor de actualización de la serie. Me voy a esta formulita. Aquí reemplazo simplemente tasa de interés y número de periodos. En la fórmula, ¿cómo está? El número de periodos, no se olviden, es la potencia. Aquí tenemos 288 y la tasa de interés era 0,0002466, ¿verdad? Este valor, no en porcentaje por si acaso, ¿no? Tienen decimales. Reemplazan en esta fórmula entonces eso. El factor de actualización es de 206,0130. Ese es el factor de actualización de la serie. 206,0130. Bien, ya tengo el factor de actualización. Ahora necesito determinar la renta neta. A ver, veamos. Hemos dicho que teníamos 2 locales comerciales. Estos 2 locales comerciales se están alquilando a $340 cada uno, lo que nos daría un ingreso de $680 mensuales. Tenemos 4 viviendas familiares, estas viviendas pequeñas que se encuentran en el patio de atrás, cada una $120, lo que nos daría $480 mensuales de alquiler. Y tiene además 3 depósitos. Cada uno lo alquilan a $40, lo que nos daría $120 de alquiler mensual. En total tenemos $1,280 de ingreso. $1,280. Ahora bien, a estos $1,280, ¿qué es lo que le debemos restar? ¿Qué le debemos restar? El IVA. Entonces determinamos el 13% de 1,280 son 166.4. Finalmente tenemos la renta neta, 1,280 menos 166.4. La renta neta es de 1,113,6. $1,113,6 por mes. Ya tengo la renta neta. Multiplico la renta neta por ese factor de actualización que era 206,0130. Y obtengo que el valor final de este inmueble es de $229,416.
dólares, $229,416. Fíjense, cuando hicimos este trabajo, el propietario estaba pidiendo $235,000. Él pedía $235,000. Habían ido peritos valuadores y determinaban el valor en menos de 150,000, mucho menos de 150,000. Y él decía, ¿por qué? Si esto vale mi propiedad. Y él estaba seguro de lo que era su propiedad. Fíjense, aplicando este método, hemos llegado a determinar el valor de esa propiedad de forma muy rápida. Y 229,000 a los 235,000 que pedía la persona es un valor muy aproximado, ¿verdad? Muy aproximado. Y es muy bueno en realidad. Entonces, con esto quedó tranquilo el propietario y obviamente el comprador. $229,416. ¿Qué les ha parecido este método? Es un método muy sencillo, ¿verdad? Lo único que tenemos que saber es el alquiler y la tasa de capitalización, ¿ya? Alquiler y tasa de capitalización. Señores, con esto pueden evitar cualquier otro trabajo. Cualquier otro trabajo. Ahora bien, fíjense, ¿qué estamos determinando? ¿El valor del terreno, el valor de la construcción o ambos en realidad? Valor del terreno y la construcción. ¿Qué estamos determinando? Muy bien, es el valor total, es el valor de la propiedad. Puede ser que la propiedad sea tan antigua, escúchenme bien, ¿por qué valía tanto y por qué se equivocaban tanto los peritos? Los peritos iban y veían que era un bien que estaba ya con muchos años, ¿verdad? Tenía deterioro. Y decían, ¿cómo le vamos a dar un valor mayor? No, eso es imposible. Pero señores, ¿qué es lo que valía más en este caso? ¿El terreno o la construcción? ¿Qué creen ustedes que valía más? El terreno, muy bien. Y eso es verdad. En el centro, en las diferentes capitales de ciudad, tenemos eso justamente. El terreno es lo que vale. El terreno. La propiedad en sí, el valor de la construcción es muy distinto. Es ese valor primario que sí lo podemos determinar. Obviamente que podemos determinar el valor primario de la construcción, ¿verdad? Simplemente es haciendo el presupuesto de obra y depreciándola. Podríamos encontrar el valor de la propiedad o de la construcción. Pero el valor del terreno, eso es difícil porque necesitamos de antecedentes y todo lo demás. Ahora, con este método, señores, ustedes estarían en la posibilidad de encontrar el valor del terreno para cualquier lugar de la ciudad. ¿Qué creen ustedes? ¿Podrían encontrar el valor por metro cuadrado de un terreno en cualquier lugar de la ciudad? ¿Sí o no? Claro que sí, pero claro que sí. ¿Por qué? A ver, díganme por qué. Porque si yo tengo el valor del inmueble, el valor final del inmueble, ¿cómo encontrarían ustedes el valor del terreno? Si tienen el valor total del inmueble, ¿cómo encuentran el valor del terreno? Vamos. A ver, 5 puntos al que me diga. Muy bien, Carlos Benjamín del grupo B. Perfecto, Mauricio Ayala. Muy bien. Es así. Si a este valor final del inmueble usted le resta el valor de la construcción depreciada, o sea, el valor de la construcción a precios de hoy, en otras palabras, ¿sí? El valor que vale realmente la construcción el día de hoy. Si le resto al valor del inmueble, lo que obtengo es ¿qué cosa? El valor del terreno. El valor del terreno. Puede ser que el valor de la construcción ya no tenga prácticamente valor, ¿verdad? Como tal. Puede ser que haya cumplido hasta su vida útil. Pero que entonces, ¿qué es lo que está valiendo ahí? El terreno. El terreno. ¿Ya? Es muy importante entonces tener en cuenta esto último que les acabo de decir. Esto es cuando trabajamos con valores primarios, Es decir, cuando tenemos el valor que hemos determinado por el método de capitalización de rentas, le restamos el valor de la construcción y obtenemos el valor del terreno, valores primarios. Ahora, eso es lo que ustedes van a hacer para encontrar cualquier valor de un terreno en la ciudad. Cualquier valor de un terreno en la ciudad, ¿sí? Si sabemos el valor de la construcción y sabemos el valor del inmueble, le restamos
y obtenemos el valor del terreno. Ahora bien, escúchenme bien esta parte. Les voy a contar una historia, es en realidad algo que nos ha pasado hace algunos años atrás, y con esto vamos a ver lo que es el método de la técnica residual. Acabamos de ver el método de la técnica residual para valores primarios, ese que les acabo de mencionar, ¿verdad? Al valor de final del inmueble le resto el valor de la construcción y obtengo el valor del terreno, ¿sí? Es la técnica residual que estamos aplicando valores primarios. ¿Por qué? Porque es eso, justamente, por eso es técnica residual. Lo que me resta, el valor que me resta, ese es el valor del terreno, pero en valores primarios. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros tenemos ventas? Nosotros podríamos determinar el valor de una propiedad en base a una venta, el valor de un terreno, perdón, en base a una venta. ¿Creen ustedes que es posible determinar el valor de un terreno si esa propiedad está en venta? ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos encontrar el valor del terreno? No se olviden que el precio de venta es diferente. En el precio de venta, ¿qué le estamos aumentando? A ver, por favor, desde el primer día hemos dicho esto. ¿Qué le estamos aumentando a ese valor, a esos valores primarios? ¿Qué le estamos aumentando? Una utilidad extra. Muy bien, Edmundo. Le estamos aumentando una utilidad extra. Por eso es que el propietario vende a un precio un poco más elevado que los valores primarios, ¿o no? Claro que sí. Nosotros como peritos valuadores siempre le vamos a dar el valor primario. El propietario es el que le va a aumentar de acuerdo a lo que él quiere ganar, ¿verdad? Esa es una utilidad que le está dando extra. Entonces, ¿cómo podría usted determinar el valor de un terreno si sabe el precio de venta? Entonces, lo que tendría que hacer usted es ¿qué cosa? Al precio de venta tendría que restarle ¿qué cosa? Al precio de venta de una propiedad le tendríamos que restar el valor de la construcción, muy bien, pero también tendríamos que restarle ¿qué cosa? ¿Qué más le tendríamos que restar? Si es una venta. La utilidad, perfecto. Perfecto. Es eso lo que se conoce como el método de la técnica residual. ¿Ya? Ahora, para que me entiendan de una manera más clara todavía, ¿cómo van a utilizar este método de la técnica residual? Quiero que me escuchen bien, por favor, este caso. Bueno, hace algunos años atrás, viene un mexicano, él era ingeniero de profesión. Viene este súbdito mexicano, nos llama primero, nos dice, hablo con la boliviana de la luz, mire, tengo entendido de que ustedes son especialistas en este tema, quisiera entrevistarme con ustedes porque tengo un caso que realmente quiero de una vez resolver. Bueno, nos citamos con este señor en la oficina, vino él y nos dice su historia. Y era la siguiente, escúchenme bien. Este señor, este ingeniero civil, tenía una empresa constructora en México, ¿ya? Esta empresa constructora era una empresa grande en realidad en México DF. Resulta de que este señor es invitado por la Cámara de la Construcción de Santa Cruz para dar una serie de disertaciones, ¿verdad? Respecto al tema de construcción. Él viene a Santa Cruz hace aproximadamente unos 13 años atrás, a dar estas clases, estas disertaciones, y él se queda por un periodo aproximadamente de un mes. Más que nada, él lo que quería era visitar Bolivia, conocer Bolivia, visitar sus diferentes ciudades, en fin. Bueno, se queda ese mes, él conoce a muchas personas en ese periodo de tiempo y conoce a una señorita cruceña, de la que se enamora perdidamente. Es más, este señor se va a México luego de ese mes, se va a México, tenía su empresa ahí, tenía que trabajar,
pero empieza a mantener relación constante con la dama cruceña, ¿no? Le mandaba mensajes, ella lo propio, él venía a Santa Cruz, ella viajaba a México durante un buen tiempo. Bueno, hasta que deciden formalizar su relación, viene la petición de mano y todo todo lleva a lo que es el matrimonio de estas dos personas, ¿verdad? Ambos se casan en Bolivia y desde luego, como él tenía sus negocios en México, pues se va a México con su esposa. Bien, pasa un año y en México, pues ella le insistía en retornar a Bolivia, ¿no? Y le decía, en Bolivia vas a encontrar buenas oportunidades de inversión, en Bolivia están mis papás, en Bolivia están mis amigos, quiero volver a Bolivia, no me acostumbro a estar solita aquí en México, en fin. Bueno, él para calmar un poco a su esposa le dice, no te preocupes, nos vamos a ir a Bolivia, vamos a ver si hay alguna oportunidad de inversión y si hay, pues obviamente podemos invertir allá también, tú te puedes quedar, yo puedo quedarme, podemos turnarnos, podemos contratar a alguien, no te preocupes. Perfecto, ya feliz y contenta, vienen a Bolivia. Estamos hablando de hace 12 años atrás. Bien, vienen a Santa Cruz y resulta que en Santa Cruz estaba ocurriendo un fenómeno social muy interesante, poblacional. Había mucha migración de Occidente a Oriente, ¿sí? Ya estaban años atrás con el tema migratorio. Es decir, mucha gente de Occidente, de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, en fin, estaba viniendo a Santa Cruz a vivir. Mucha gente, ¿sí? Y de repente Santa Cruz empieza a expandir su mancha urbana. Empiezan a crearse estos condominios, ¿verdad? Donde antes era solamente haciendas, empiezan a ingresar dentro de lo que era la mancha urbana, se hacen condominios privados, condominios cerrados, en fin. Bien, era un fenómeno muy importante en Bolivia, lo que estaba pasando en ese momento, en Santa Cruz. Y este señor ve justamente esa necesidad que había de vivienda. Bueno, empiezan a averiguar y resulta que uno de sus colegas bolivianos le dice, yo tengo informe de una persona que está vendiendo una propiedad, está en la doble vía La Guardia, en el kilómetro 5,5, y es un terreno de 100 hectáreas. Valdría la pena que vayas a averiguar. Bien, el mexicano va a ver este terreno, habla con el propietario, era un terreno espectacular, 100 hectáreas, y estaba a simplemente 2 cuadras de lo que era la avenida doble vía La Guardia, 2 cuadritas, y ahí tenía las 100 hectáreas. Bueno, habla con el propietario, con el cruceño, y le dice, bueno, señor, quiero llegar a ver a un acuerdo, dígame cuánto está pidiendo. El cruceño agarra y le dice, estoy pidiendo $1 millón por mis 100 hectáreas. $1 millón. Y el cruceño, para hacer propaganda, le dice, a pocos metros tenemos ya 2 urbanizaciones, un condominio en realidad y una urbanización, ¿sí? Que está a pocas cuadras, a pocos kilómetros de acá, no kilómetros, a cuadras, ¿no? Están acá estos 2 condominios y ya se están urbanizando, ya los están vendiendo y todo lo demás. Entonces, es una buena zona, le explica el propietario. El mexicano agarra y dice, $1 millón, 100 hectáreas. No le dice, rebájame caserito, no le dice nada de eso, acepta el $1 millón. Así, sin regateos. $1 millón pides, $1 millón te pago. Va, el cruceño feliz y contento, saltando de una pata, pues cierra el trato. A los días siguientes viene el tema de registro, viene el tema de abogados y ahí finalmente la cancelación, ¿verdad? La transferencia bancaria y listo. Bueno,
Como ustedes sabrán, la gente en el exterior no se duerme en sus laureles, agarra al mexicano y empieza a traer su gente de México, ¿no? Sus proyectistas, ingenieros, topógrafos, los que tenía aquí, los que puede conseguir acá, en fin. Y empieza en principio con la limpieza del terreno. Como era un monte, entonces tenía simplemente maleza. Empieza a abrir camino, ven el tema de la urbanización, tenía que esto además consolidarse aprobando los planos y todo lo demás, ¿no? Viene la parte ya administrativa de la ejecución del condominio. Bueno, fíjense bien, pasa alrededor de 6 meses, 6 meses. De repente el mexicano, saliendo de su casa, yendo a su obra, acá en Santa Cruz, llega a su obra, llega a su propiedad y resulta que todo el mundo está fuera de su propiedad. Todo su personal está fuera. Y en la puerta misma, en el enrejado, ¿sí? En la malla, ahí tienen una nota de paralización de obras por el juzgado tantos. El mexicano asombrado dice, mis documentos están al día, ya están los trámites aprobados, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, agarra con sus abogados y va a ver qué es lo que había pasado. Fíjense, resulta de que el cruceño, este señor, el expropietario, había agarrado y le habían iniciado una demanda por estafa. Por estafa. Y él arguía lo siguiente. Él decía, este señor se ha aprovechado en un momento de debilidad mía, y ustedes saben bien que puede decir, me golpeé la cabeza, tenía un divorcio, estaba enfermo, los abogados le pueden meter de todo, ¿verdad? Y él se aprovechó y me compró la propiedad cuando era una propiedad que valía mucho más. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Se acuerdan que les había dicho que en ese lugar ya habían condominios? ¿Se acuerdan o no? Les había dicho que habían condominios consolidados. ¿Sí? Bueno, resulta de que seguramente alguno de sus parientes agarra, va donde este tipo, donde el expropietario, y le dice, bueno, hermanito, ¿en cuánto has vendido tu terreno? He vendido en $1,000,000. Y no falta el buen amigo que le dice, pero eres un bestia, eres un bruto, te has hecho engañar. ¿Cómo es posible que hayas vendido en $1,000,000 si los terrenos que están vendiendo en estos condominios están vendiendo a $10 el metro cuadrado? $10 el metro cuadrado. El cruceño se cae de, bueno, no voy a decir de qué, y dice, me han estafado. A ver, para empezar, si hablamos de 100 hectáreas, ¿de cuántos metros cuadrados estaríamos hablando? A ver, por favor, ¿cuántos metros cuadrados? 100 hectáreas. 1,000,000 de metros cuadrados. Sí, simplemente multipliquen por 10,000. Una hectárea tiene 10,000 metros, por si acaso. Entonces, 100 hectáreas había sido 1,000,000 de metros cuadrados. Si había vendido 1,000,000 de metros cuadrados a $1, ¿cuál era entonces el valor el precio por metro cuadrado? ¿A cómo había vendido el metro cuadrado este señor? A $1 el metro cuadrado. Cuando resulta que a pocos metros teníamos estos condominios que estaban vendiendo, ¿a cuánto hemos dicho? A $10 el metro cuadrado. $10 el metro cuadrado. No 100, sino $10 el metro cuadrado. Entonces, obviamente, el cruceño, en su ignorancia, porque hay que decir la verdad, agarra y dice, me han estafado. Me han estafado. ¿Pero por qué? Porque él creía qué cosa. ¿Cuánto creía él que debían cancelar? ¿Cuánto él pensaba que debía cancelarse? No $1,000,000, sino ¿cuánto?
10 millones de dólares, ¿no? Pero ya les digo, en su ignorancia, ¿no? ¿Por qué en su ignorancia? Por lo siguiente, para empezar, un terreno de estas características tiene que tener una cesión. No se puede construir en todo el terreno. Para empezar, tiene que cederse, ¿verdad? Tiene que cederse a lo que son áreas verdes y todo lo demás. La cesión generalmente es del 40% en este tipo de condominios. 40%. Si hablábamos de 100 hectáreas al principio, ¿a cuántas se habían reducido entonces? ¿A cuántas se habían reducido? A 60 hectáreas. Entonces ya no eran, para empezar, 100 hectáreas. Ahora eran solamente 60 hectáreas. Pero dentro de estas 60 hectáreas, ¿ustedes creen que todo se va a vender? ¿Creen que se vende todo? No, señores, porque en un condominio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, para empezar, las áreas comunes, que vendrían a ser las avenidas, las calles, tenemos el clubhouse, tenemos los parques, tenemos las canchas, tenemos, en fin, tenemos todas esas áreas comunes, ¿o no? Esas construcciones, además, porque son infraestructura. ¿O no es infraestructura? Pero claro que sí, claro que sí. Entonces, no es que vamos a vender las 60 hectáreas que todavía teníamos residuales. No, señores. No. Había esto todavía que quitar el tema de la infraestructura, ¿verdad? De estas áreas que les digo que son áreas comunes. Y lo que sobraba, obviamente, era lo que se iba a dividir entre lo que son ya las áreas para viviendas unifamiliares, ¿verdad? O podía haber, por ejemplo, algunos pequeños edificios que se los podía vender como departamentos también, no hay ningún problema, ¿ya? Pero era el resto de lo que tenía. Eso era cierto. Además, hay que entender lo siguiente. El hombre que había comprado, este mexicano, había comprado simplemente un terreno bruto, ¿verdad? Un monte y nada más. ¿Acaso no tiene costo el tema de la urbanización? ¿Tiene costo o no tiene costo la urbanización? Pero desde luego que sí, tiene costo. Entonces, no era que estaba pagando $1 por metro cuadrado, no, tenía que invertir este señor. Tenía que invertir. Ahora bien, desde el momento en que se inicia este problema, este conflicto legal, pasan alrededor de 10 años, imagínense, 10 años, entre abogados que venían, abogados que iban, jueces que venían, jueces que iban, en fin, se vuelve en un caso muy complicado. Venían los peritos, hacían los peritajes, no convencían, había observaciones y todo lo demás. Este señor, este ingeniero agarra y dice, yo ya estoy podrido, quiero de una vez solucionar este tema. ¿Ustedes están en la capacidad de hacerlo? Nos pregunta este señor, y obviamente nosotros les decimos que desde luego que sí. No íbamos a decirle que no, podíamos hacer este trabajo. Bien, pero para esto nosotros teníamos también que tener algún tipo de requisito, ¿verdad? Lo primero que hablamos es llegar a un acuerdo entre partes. Es decir, le solicitamos a este señor que para resolver de una vez el tema, teníamos que hablar con la otra parte, para que el trabajo que realizamos nosotros sea el valor final de este terreno, ¿ya? Ahora bien, hablamos con el juez también de la causa, llegamos a un acuerdo, nosotros íbamos a simplemente trabajar como peritos que iban a definir cuál era el valor del terreno, ¿verdad? Perito dirimidor, en otras palabras. Bien, el juez aceptó, las partes aceptaron y empezó nuestro trabajo. ¿Qué es lo que hacían antes los peritos? Para que me entiendan. Los peritos que iban a hacer los avalúos, agarraban, iban al lugar, iban a la zona, se iban a estos lugares donde ya estaban urbanizados, trataban de recolectar antecedentes y estos trataban de ajustarlos al tema de terreno.
Pero señores, ¿esto es errado o no es errado? A ver, piensen bien. Estábamos hablando de urbanizaciones consolidadas y estaban tratando de hacer para la evaluación de un terreno que era un monte, ¿verdad? Entonces, estaba errado. Así hubieran tratado de encontrar el coeficiente de ajuste que no hubieran podido jamás hacerlo, jamás, jamás. Por lo tanto, nosotros no nos íbamos a ir por las ramas, teníamos que ir directo al problema. ¿Se acuerdan que les había dicho que habían antecedentes de condominios que ya habían en la zona? Fíjense bien en la pantalla de sus diapositivas. Este era el terreno que iba a valorarse, que ya estaba además limpio, muchas partes y todo lo demás, el que se iba a consolidar. Y aquí teníamos este que ya estaba consolidado. Ya este era el terreno que ya estaba consolidado, ese condominio. Ahora, si se fijan bien en ese condominio, el consolidado, ya teníamos lo que era la parte de la infraestructura, teníamos definidos cuáles eran los terrenos de ese condominio que se iban a vender, el total de ventas de terrenos, pero también teníamos estas pequeñas edificaciones, estos edificios que también vendían departamentos. Entonces, señores, teníamos el total de ventas en realidad. Lo que hicimos fue ir directamente al consorcio que había creado este condominio. ¿Ya? Fuimos al consorcio, hablamos con el gerente y le explicamos nuestro caso. Miren, y eso es algo de resaltar acá en Santa Cruz. Si usted es una persona que va y es una persona clara, además, con el cruceño siempre le va a tender la mano. Y eso es cierto. Y es algo que hay que elogiar realmente del cruceño. Él no tiene por qué mentir ni decir, no, averigua por su parte, eso no me importa. No, el gerente agarró y dijo, entiendo el problema. Miren, pasen, tomen aquí un cafecito, llamó a la secretaria, lo llamó al contador, le dijo, traigan los libros, por favor, la contabilidad de costos, aquí los ingenieros necesitan. Y nos dio todos los documentos, así de maravilloso realmente. Bueno, teníamos todo lo que necesitamos. De este condominio, que tiene aquí a mano derecha, del condominio que había sido consolidado, fíjense bien, por favor, de este condominio, ya teníamos todos los costos de infraestructura. Teníamos los terrenos, las superficies de terrenos que se iban a vender, el valor por metro cuadrado de los terrenos, el valor de esas edificaciones o de esos departamentos. Teníamos el total ventas, en otras palabras. Escúchame bien, teníamos el total ventas de ese condominio. Ahora, estas ventas tenían que estar en ese tiempo, en tiempo pasado. No podíamos utilizar las ventas actuales, tenían que estar de ese tiempo. Esto es lo que se conoce, anoten por favor, como un avalúo retrospectivo. Anoten por favor. Esto es un avalúo retrospectivo. ¿Alguna vez van a hacer avalúos retrospectivos? Sí. Un avalúo retrospectivo es una evaluación que se hace de un bien en tiempo pasado, con datos de ese entonces, ¿sí? Con datos de ese entonces, en el momento en que se inició el conflicto o el problema, en fin, ¿no? Desde el momento que se inició, en que se dio este caso. ¿Ya? Eso es un avalúo retrospectivo, es encontrar valores de ese entonces, para determinar valor de ese entonces. Y eso es lo que querían en realidad las dos partes, ¿verdad? Bien, entonces teníamos los valores de venta de ese entonces. ¿Me están entendiendo? Ahora, si al valor total de ventas de este condominio que se fijan acá, que está a la derecha, le resto el costo de la construcción de la urbanización, todo lo que son las avenidas, los áreas comunes, clubhouse, piscinas y demás vainas, le resto además la utilidad que tiene el promotor o el dueño de estas ventas, porque tienen una utilidad o no tienen una utilidad estos señores, este consorcio, tiene una utilidad, ¿verdad? Le resto la utilidad. ¿Qué es lo que obtengo? A ver, dígame, ¿qué es lo que obtengo? El valor del terreno. El valor del terreno. Y es eso lo que hicimos.
determinamos de esa manera el valor del terreno de este antecedente, que se encontraba muy cerca del terreno del conflicto. Fíjense, determinamos que el valor del terreno era de $3 por metro cuadrado. En la legislación boliviana existe lo siguiente. Si se demuestra que el valor de venta es menor al 50% del valor real o de mercado, se puede considerar como estafa. Pero tiene que ser menor al 50% del valor de mercado. Ya se podría considerar como estafa. Ya les digo, depende mucho de los abogados y de cómo la muevan la cosa, ¿no? Que mi esposa estaba mal, que me caí de cabeza, que estaba enfermo, que atravesaba por momentos difíciles. Puedes poner lo que se te dé en gana. Y se aprovechó este señor en mi ignorancia. Podría darse, ¿verdad? Sí, pero tiene que demostrarse que el valor es menor al 50% del valor de mercado. Nosotros habíamos determinado que el valor de mercado era de $3 por metro cuadrado. En este caso, ¿cuánto había pagado el mexicano? $1 por metro cuadrado. Entonces, ¿esto era menor o no era menor? ¿Era menor al 50% o no? Sí, era menor, era la tercera parte, como alguien nos dice. Era menor. Por lo tanto, este mexicano tenía que pagar al expropietario la suma de $2 millones. $2 millones. Y además que con el acuerdo que habíamos llegado, ahí se omitía la parte ya penal, ¿sí? Se omitía la parte penal, era un acuerdo entre partes, entre caballeros, en los que ya no se iba a ver el tema penal de que estaban ni de 8 cuartos, ¿no? Era solamente ya el resarcimiento civil. Muy bien. A ver, díganme una cosa. ¿Ustedes creen que el mexicano estaba triste por este resultado? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que el mexicano estaba triste? A ver, piensen. Tenía que pagar $2 millones. No. El mexicano estaba que no se daba de alegría, saltaba de un lado a otro de alegría. Iba a pagar $2 millones. Pero señores, eso fue hace 10 años. ¿Cuánto vale ese terreno hoy en día? Muchísimo más. Entonces le alcanzaba para eso y mucho más. No había problema. Además que el mexicano durante esos 10 años se había divorciado. O sea que estaba doblemente feliz. Agarró el terreno, lo vendió, pagó lo que debía y se fue de Bolivia para nunca más volver. ¿Ustedes creen que el cruceño en este caso estaba triste? Tampoco. Iba a recibir $2 millones y además le iban a pagar el tema de costas y todo lo demás, ¿verdad? El tema de abogados y todo lo demás. Se iba a cubrir esa parte. Y estaba feliz de alegría, igual, saltando de alegría, sus $2 millones ahí que había obtenido. Y por nuestra parte, como empresa, estábamos también saltando de alegría. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es cobrar el 6 por 1000 de ese avalúo. Todos felices y contentos, ¿pero por qué? Porque teníamos la herramienta, teníamos ese método de la técnica residual. Hace no mucho tiempo atrás, aproximadamente hace unos 6 meses atrás, la CAINCO justamente nos llamó también para un tema muy similar, para que hagamos este peritaje dirimidor. Lastimosamente, yo en ese momento me encontraba muy delicado de salud y para mí fue muy difícil hacer el trabajo, ¿no? Y lo único que tuve que hacer es nominar o entregar, digamos, una nómina de personas que podían hacer lo que estaban en la capacidad para hacer. En realidad, señores, todos ustedes van a pasar a una bolsa de trabajo, ¿ya? Hay una bolsa de trabajo que nuestra empresa ha creado. Esa bolsa de trabajo es para
las personas que viven en diferentes ciudades, porque nos llaman permanentemente de varias ciudades pidiéndonos que hagamos algún trabajo de avalúo, ¿sí? Como nosotros no podemos estar viajando, principalmente por el tema de la pandemia, ¿sí? Y por como les digo, mi situación un poco delicada que tengo. Entonces, lo que hemos hecho es crear esta bolsa de trabajo. Lo que hacemos es mandar a esta bolsa, que todos ustedes que aprueben además el examen van a pasar a la misma. Les mandamos estos trabajos en las diferentes ciudades, ¿ya? Es decir, también nosotros creemos que estamos ayudando en esta parte, ¿sí? También a la gente que pasa este curso, ¿ya? Entonces van a tener ustedes posibilidad de trabajar. Y es lo que hicimos en realidad, por si acaso, para ese trabajo de la CAINCO. Era un terreno de 300 hectáreas aproximadamente. Espero de que los que hayan cobrado debidamente. Espero que haya sido así, ¿no? Todo lo que les voy explicando estos días. Pero como les digo, es algo sencillo, relativamente sencillo, ¿no? Relativamente sencillo. Y que ustedes van a poder además hacer. No les estoy diciendo que en el futuro les voy a mandar este tipo de trabajo, seguramente serán avalúos ya de departamentos, de viviendas y todo lo demás, pero van a estar dentro de esta bolsa de trabajo, ¿ok? Todos ustedes, los que aprueben obviamente este examen. Bien, eso es el método de la técnica residual. El método de la técnica residual nos está diciendo lo siguiente. Si usted, señor, tiene el precio de venta, si ese precio de venta, que es un precio de mercado, es un precio de mercado, le resta el valor primario que es de la construcción, y le resta la utilidad del propietario, lo que estaría haciendo es obtener el valor del terreno, ¿sí? El valor del terreno. Es eso justamente este método de la técnica residual. Ustedes tienen ahí lo que yo llamo la fórmula del millón, ¿no? Ya entenderán por qué la llamo así. Esta es la famosa fórmula del millón. Fíjense bien. El valor final de un terreno, dice acá, es igual a las ventas proyectadas de ese condominio, de esa galería, puede ser cualquier cosa que es un proyecto, menos el valor de la construcción, o sea, el valor de la construcción depreciada, y menos la utilidad del promotor o del dueño, en otras palabras, ¿ya? Menos la utilidad del dueño. Eso es el valor final del terreno. Entonces, señores, ustedes estarían en la capacidad de encontrar cualquier valor del terreno en su ciudad si solamente tuviesen ustedes un terrenito en venta, por ejemplo, para cualquiera de esas zonas, ¿sí? ¿Me están entendiendo? Si yo tengo una vivienda que está en venta, encontrar una vivienda en venta, puedo determinar el valor del terreno de esa propiedad. Ahora bien, cuando determinen el valor final de la construcción en esos casos, porque muchas veces nosotros no podemos encontrar los antecedentes, por eso es interesante este método y realmente les va a salvar la vida. Si ustedes, por ejemplo, necesitan encontrar el valor de un terreno en una zona específica, encuentren estas ventas, estas ofertas de venta que hay en el mercado, ¿ya? Ahora, pueden ustedes obviamente calcular el valor de la construcción. Para eso han estudiado, pueden calcular el valor de la construcción, ¿sí? Pero no lo van a hacer ahí haciendo presupuestos de obra, de precio. No lo hagan tan complicado. Aquí sí pueden utilizar lo que hacían antes, ¿no? El valor por metro cuadrado construido. ¿Me están entendiendo, verdad? Ahí ya vamos a ser más directos en encontrar ese valorcito, ¿sí? Pueden encontrar diferentes tipologías, por ejemplo, de construcción, en las que tengan el valor por metro cuadrado, dependiendo del tipo de construcción, de la calidad de la construcción que se tenga, ¿verdad? Entonces, así sí pueden determinar de una forma muy rápida el valor de la construcción. ¿Me han entendido, verdad? Muy bien, señores. Por lo tanto, están en la posibilidad de encontrar siempre el valor de un terreno en cualquier lado, ¿ya? Pero este método principalmente se lo aplica en proyectos. Esos proyectos, como les decía, que son
edificios, que son galerías, en fin, ¿no? En los que se necesita determinar el valor de esa propiedad, o son condominios, por ejemplo. Muy bien, a ver, veamos entonces. Vamos a ver un ejemplo, este es el último ejemplo del día de hoy. Dice acá, un banco requiere de un avalúo de un edificio de viviendas recientemente concluido. Si está recientemente concluido y este banco necesita hacer la evaluación, la depreciación será igual a ¿cuánto? A ver, dígame, si está recientemente concluido. Cero, no hay depreciación, ¿verdad? Entonces solamente será el valor de la construcción total. El edificio tiene una planta baja de 588 metros cuadrados y 10 plantas por encima, 10 plantas con 2 departamentos cada una, lo que nos daría una superficie total construida de 4.200 metros cuadrados. Esa es la superficie total construida. El terreno y la construcción se encuentran dentro de las normas de la municipalidad, vale decir, las normas de uso y de suelo que se tienen, por lo tanto debe determinarse todo esto para fines o efectos de avalúo. El evaluador no pudo determinar el valor comercial por el método de mercado debido a que no encuentra los datos suficientes para determinar una media aceptable. No encontró esos valores antecedentes de terrenos antecedentes en la zona. No encontró. Todo estaba construido y iba a utilizar el mismo proyecto para determinar el valor de ese terreno. Muy bien. El evaluador determina lo siguiente. Fíjense bien. El valor de la construcción. La planta baja tenía un valor de construcción de $128,184. ¿Sí? Es la planta baja del edificio. La torre de viviendas, estas que eran destinadas para viviendas, tenía un costo de construcción de $594,300. Lo que al final nos daba un costo total de reposición de $722,488. ¿Ya? Ese es el valor de reposición. Hemos visto que no había depreciación, ¿verdad? Entonces este era el valor de la construcción actualmente. Bien. ¿Cuáles eran las ventas que se tenían? Y esas son las ventas que ustedes van a poder determinar, ¿verdad? Estos edificios generalmente cuando los están por concluir le dicen valor de preventa, te ponen, ¿verdad? Entonces pueden encontrar estos valores de venta de mercado, ¿verdad? O finalmente con los valores que ustedes encuentren de ventas de propiedades. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Bien, fíjense bien. Tenían las siguientes ventas. 8 locales comerciales que estaban en la planta baja, cada uno se iba a vender a $18,000, lo que nos daba un total de $144,000. 4 locales comerciales a $22,000 cada uno, lo que nos daba $88,000 en ventas. 6 locales comerciales a $20,000 cada uno, lo que nos daba $120,000. Esto es en lo referente a la planta baja, donde está la galería. Ahora vámonos a las viviendas. Hemos dicho que eran 10 pisos, 2 departamentos por cada piso, y cada uno de estos se iba a vender a $38,000. Ya, $38,000 para cada uno de estos departamentos, lo que nos daba $760,000. El total ventas era de $1,112,000. El total ventas. Bien, pero al ser un proyecto constructivo, un proyecto que está, por ejemplo, financiado por un banco, ustedes saben bien que cuando van a prestarse banco para un proyecto de estas características, al banco le tienen que decir su utilidad o no. ¿Le tienen que decir su margen de utilidad o no le tienen que decir al banco? Claro que sí, tienen que decir, bueno, yo pienso ganar tanto por ciento de las ventas. Y es eso justamente lo que se hizo. La utilidad esperada del promotor era del 15% sobre las ventas. De ese total ventas, el 15% iba a ser su utilidad. 15% de $1,112,000 es $166,800. Bien, ya tengo la utilidad del promotor. Me voy a la fórmula del millón. Valor final del terreno será igual a las ventas proyectadas. ¿Cuánto eran las ventas proyectadas? $1,112,000. Menos el valor de la construcción, $722,488, y menos la utilidad que tenía ese promotor, $166,800.
Lo que nos daba que el valor final del terreno era de $222,712. Este era el valor final del terreno. Y esa es la forma en que ustedes van a trabajar a partir del día de hoy. Ya con este método adicional que tenemos, que es el método de la técnica residual. Ya les digo, es una maravilla de método. Bien, eso es todo por el día de hoy. Les voy a mandar una práctica, por favor. Han descansado, espero bien, todo el fin de semana. Esta es una práctica que van a hacerlo, por favor, para el día miércoles. Sí, para este miércoles. Esta es la sexta práctica, ¿ya? Bueno, en realidad vendría a ser la quinta práctica. No hemos tenido la quinta práctica. Vamos a llamar la sexta práctica y punto. Fíjense bien, tienen que hacer lo siguiente. Tienen 4 ejercicios para realizar. El primero es determinar el valor de una construcción que tiene las siguientes características. Aquí me da el valor de reposición del terreno. Voy a poner el puntero. Me da el valor de reposición neto, esto es sin utilidad de la construcción, $85,000. Me da la edad, en este caso me dice que son 15 años, la edad de esta construcción. Me da la vida útil estimada, 60 años. Me da el estado de conservación en que se encuentra esta, que es número 2. Me da el coeficiente de rescate y el coeficiente de utilidad. Es similar al que han hecho el tercer día, la tercera práctica, por si acaso. Es muy similar. ¿Ya? Entonces practiquen, por favor, con esto. Y aquí les doy una forma para resolverla. Vámonos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 deben determinar el coeficiente de depreciación K, pero van a hacerlo para diferentes métodos combinados, teniendo en cuenta el coeficiente de vetustez, que es de 0.38, E sobre B sub P es 0.38, y el estado de conservación es número 4, el estado de conservación. Tienen que aplicar el método lineal y Hayek, tienen que hacer el método Kunzle-Hayek y finalmente el método de Ross y Hayek, ¿ya? Tienen que determinar K de depreciación. Muchos de ustedes dirán, pero usted nos ha enseñado solamente para Ross y Hayek. Sí, obviamente, pero no se olviden que K de depreciación es igual a X más 1 menos X multiplicado por el castigo, por C, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Esto es K. Ahora bien, presten atención cómo se resuelve esto. Es tan simple que deberían hacerlo en 5 minutos. Porque todo esto que les estoy dando es lo que va a entrar al examen. Por eso es que se los estoy haciendo así de fácil. Se los estoy dando dibujado su examen, por si acaso. Fíjense bien. Si voy a utilizar el método de lineal y Hayek, en vez de X, ¿qué debo reemplazar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En vez de X. Si voy a utilizar el método de lineal y Hayek, ¿qué debería colocar en vez de X? Muy bien, E sobre B sub P. Por favor, tienen que estudiar, ¿sí? E sobre B sub P, ¿se acuerdan, verdad? Era E sobre B sub P. Si voy a utilizar el método de Kunzle y Hayek, en vez de X, ¿qué debería colocar? E sobre B sub P elevado al cuadrado. Muy bien. E sobre B sub P elevado al cuadrado. Acuérdense del tercer día, por favor, lo que hemos visto, el método de depreciación. Y si voy a utilizar el método de Ross y Hayek, ¿qué debería colocar en vez de X? La media aritmética de los dos anteriores. Exacto. E sobre B sub P más E sobre B sub P elevado al cuadrado dividido entre 2. ¿Sí o no? Muy bien. Pero ¿tenemos el valor de E sobre B sub P o no tenemos el valor de E sobre B sub P? Aquí está. Es 0.38. ¿Se fijan o no se fijan? Entonces, si queremos hacer A, en vez de X, ¿qué voy a colocar? A ver, fíjense, en vez de X, ¿qué valor tendría que colocar? Solamente coloquen 0.38, nada más. Y aquí ponen 0.38 más 1 menos 0.38 multiplicado por C. Ah, pero sé qué cosa es. Se van al estado de conservación número 4
Y de aquí sacan el castigo. De aquí sacan el castigo. Creo que el castigo es 52,6% o algo así, o 50,62%, algo así es. ¿Se acuerdan, verdad? De este castigo que teníamos número 4 de Hayek. Es eso nada más. Multiplican por ese castigo y se acabó. Ahí tienen K. Cuando hagan Kunzle, en vez de poner X, ¿qué van a colocar? 0,38 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y aquí colocarán 0,38 elevado al cuadrado, 0,38 elevado al cuadrado, y C es el mismo. C es el mismo. Simple, ya les digo, 5 minutos como máximo para hacer esto. Y cuando hagan Ross y Hayek, van a hacer 0,38 más 0,38 elevado al cuadrado dividido entre 2. Y eso van a colocar en vez de X. Y ahí van a tener K. Ahora, si quieren darse cuenta si está bien o no está bien ese resultado, comparen con su tablita. ¿Ustedes tienen la tabla de Ross y Hayek o no tienen la tabla de Ross y Hayek? ¿Sí o no? Tenemos la tabla de Ross y Hayek. Comparen este último valor, por si acaso, el último. Comparen. Seguramente les tendría que salir el mismo valor. Les va a salir. Absolutamente les va a salir el mismo valor. ¿Ya? Entonces es fácil hacer el ejercicio 2. Vámonos al ejercicio 3. Además, ahí les explico hasta con Chuis. Fíjense, les estoy diciendo lo que tienen que hacer. ¿Ya? El ejercicio 3. En el ejercicio 3 van a hacer el método de capitalización de rentas. Quiero que determinen el valor de un departamento si tenemos el alquiler del mismo. Este departamento está en la ciudad de La Paz, en la zona de Cotacota. Se está pidiendo $420, como ustedes se pueden fijar en este anuncio que tenemos en Infocasas. $420 que están pidiendo por el departamento. ¿Ya? Además, se está pidiendo $25 por el tema de expensas, ¿verdad? Es decir, el tema de mantenimiento, en otras palabras. Bien, quiero que con este valor determinen, este valor de alquiler, quiero que determinen ¿qué cosa? ¿Qué tenían que determinar? El valor del departamento. Para eso van a aplicar ¿qué método? El método de capitalización de rentas. A estos $420, ¿qué le deben restar? Acuérdense bien, ¿qué le debemos restar a los $420? El IVA, muy bien. Y con ese valor tienen que trabajar, ¿ya? Con ese valor van a trabajar. Aquí tenemos la renta, 420, el número de periodos de capitalización, hemos dicho que son 24 años o 288 meses, la tasa de interés 3,5%, determinen por favor con estos datos el valor final del inmueble. No es difícil, es reemplazar la formulita aquí, tasas de interés, número de periodos. No se olviden que la tasa de interés tenemos que transformarla, ¿verdad? Aquí está una tasa de interés anual, tenemos que transformarla esta tasa a una tasa de interés ¿de qué tipo? Mensual, muy bien, ¿no? Entonces reemplazan ahí. Y el número de periodos no van a poner por si acaso 24 años, ¿tienen que poner cuánto? En meses, muy bien, 288 meses. No es nada difícil, también la van a encontrar de forma rápida. Y vámonos al último ejercicio. En este van a aplicar el método de la técnica residual. Tenemos una galería comercial que está también recientemente concluida. Se requiere valorar el terreno donde está construida esta galería comercial. ¿Me entienden, verdad? Hay una galería comercial y se necesita determinar el valor del terreno donde se encuentra esta galería. Bien, ¿cuáles son los datos que tenemos? Las ventas de los diferentes locales comerciales de esa galería. Sí, 3 locales comerciales a $25,000, $75,000. 8 locales comerciales a $22,000, $176,000. 2 locales comerciales a $35,000, $70,000. Y 5 locales a $38,000, $190,000. El total ventas es $511,000. ¿Ya? $511,000. Estas son las ventas. ¿Sí? El costo de construcción de esta galería es de $190,000. Este es el costo de construcción. La utilidad del promotor es del 20% sobre las ventas, no se olviden.
Sobre algo tiene que ser este 20%, es sobre las ventas. Y la superficie total es de 550 metros cuadrados. 550 metros cuadrados. Ahora, lo que yo quiero es que me determinen el valor por metro cuadrado. ¿Ya? Deben determinar el valor por metro cuadrado. Aplicando la fórmula, lo que van a hacer es encontrar el valor del terreno, por si acaso. Pero ese valor del terreno lo tienen que dividir entre 550. Y eso sería el valor por metro cuadrado. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Esa es entonces su práctica para el día miércoles. Antes de las 4 de la tarde, por favor, tienen que enviar sus prácticas. Bien, no se olviden, por favor, de lo que les he comentado. Por favor, las personas que querían inscribirse al tema del combo, háganlo ahora, por favor. Los que faltaban, ¿sí? Simplemente manden el mensaje ese de combo y sean muy discretos con esto de lo que se les está dando. Ya con el anterior curso ya les habíamos dado el sorteo, ahora lo estamos haciendo para todos, para que puedan instalar en 2 CPUs. Sí, pero no lo presten, esto sí, no presten sus cosas, no presten, les está costando, no lo hagan. Además, que ya les digo, si esto se instala en 3 CPUs, ahí se fregó todo. Ustedes saben lo que están haciendo, pero no saben lo que hace el vecino al que le han prestado, ¿verdad? Así que no lo hagan, por favor. Lo que no quiero tener es inconvenientes a futuro, que me digan, no, se ha fregado. No, señor, ve, a ver, aquí tenemos 3 CPUs que se han instalado. Eso es lo que no quiero, ¿ya? Así, por favor. Muy bien, señores, eso es todo por el día de hoy. No se olviden hacer sus prácticas. Y conmigo va a ser hasta el día miércoles, a la misma hora. Si tienen alguna duda, no, ya saben, pueden mandarme cualquier mensaje a la hora que gusten, preferiblemente a partir de las 6:30 de la mañana, por favor, porque alguna vez me han enviado a las 12:30. Sí, preferiblemente a partir de las 6:30 de la mañana yo voy a estar atendiéndolos. Bien, muchísimas gracias, tengan todos ustedes muy buenas noches. Y por último, señores, lo que habíamos hablado también el día lunes, todos ustedes que están pasando este curso, no es que terminamos el curso y yo me olvido de ustedes, no. Estoy con gente que se ha iniciado conmigo hace, ya les digo, más de 15 años, prácticamente. Entonces, esa gente me sigue llamando, me sigue pidiendo consejos, me sigue pidiendo asesoramiento, y yo siempre se la brindo, siempre. Obviamente, en la medida de mis posibilidades, ¿verdad? Muchas cosas se pueden decir por teléfono y otras cosas viendo ya el caso, pero siempre les doy asesoramiento. No es que yo me olvido. Entonces, siempre voy a estar ahí presto a ayudarles para cualquier problema que tengan además, o cualquier conflicto que tengan, ¿ok? Siempre guíense, por favor, por las normas que les estoy pidiendo nada más. Bien, eso es todo entonces. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles. Buenas noches. Buenas noches.